Buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva webconferencia de la asignatura. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la resistencia estructural que necesitan los aviones y los límites estructurales a los que vamos a llegar o podríamos llegar. Si veis el índice del tema, pues vamos a hacer una revisión de las distintas cargas que aparecen sobre el avión. Y en el tema básicamente vamos a ver dos diagramas, el diagrama de maniobras y el diagrama de ráfagas, que posteriormente se unirán en uno, dando lugar a lo que se conoce como el diagrama compuesto, VN, ¿vale? Y por último, os voy a dar un par de pinceladas sobre las distintas cargas que puede sufrir la aeronave en tierra. Tiene dos anexos, el cálculo de las velocidades equivalentes o EAS y un segundo anexo en donde se entra en detalle sobre el cálculo de los puntos en el diagrama VN, por si queréis consultarlo. No vamos a desarrollarlo en esta charla ni en el curso. Voy a empezar por el anexo 1, ¿de acuerdo? Vamos a introducir el concepto de velocidad equivalente en primer lugar. La velocidad equivalente del aire se define como aquella velocidad a nivel del mar que tendría la aeronave tal que tuviera la misma presión dinámica que en una condición en vuelo. Si recordáis el concepto de presión dinámica, representado aquí por la letra Q, ¿vale? La presión dinámica es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, como bien sabréis. Bueno, pues si igualáis la presión dinámica que tendría el avión, la aeronave, a una altura de vuelo determinada, con una velocidad determinada, una TAS, ¿de acuerdo? Y la igualáis a una Q0, pues una Q0 a nivel del mar, donde la densidad fuera la del nivel del mar, la pregunta es qué velocidad tendría que tener el avión para mantener la misma presión dinámica que en la condición previa. Si igualáis esas dos presiones dinámicas, em, pues tendríais y despejáis la velocidad en caso de que el avión esté volando a nivel del mar, os daría una fórmula como esta, que si la desarrolláis un poquito más, pues podríais llegar a algo de este estilo también, expresada únicamente en función de las densidades. Pues, ¿para qué se utiliza la velocidad equivalente? Pues en el fondo es un artificio, es una variable nueva. En principio no tiene mayor significado físico que el que os he comentado, pero nos va a permitir estudiar el comportamiento de las aeronaves de manera más compacta, ¿vale? Lo que agrupa es la dependencia de la condición de vuelo, ¿de acuerdo? Una condición de vuelo puede venir marcada por un flight level, por una altitud de vuelo, una densidad, ¿de acuerdo? Y por una velocidad. Al, al hacer el cambio a velocidades equivalentes, lo que estamos consiguiendo es quitarnos la dependencia con la altitud, porque estamos llevando todo a las condiciones que habría al nivel del mar, ¿de acuerdo? Estamos buscando la velocidad tal que tuviera la misma presión dinámica, las mismas fuerzas en el fondo, como si estuviéramos volando a distinta altura. ¿De acuerdo? Es un concepto
un poco novedoso, pero es importante que en el resto, que sepáis que en el resto de diagramas que van a aparecer en el tema, siempre que se hable de velocidades, van a ser velocidades equivalentes. En- Bueno, pues básicamente lo que vamos a desarrollar en este tema es ver estudiar qué fuerzas se van a generar en el avión, ¿de acuerdo? Principalmente de sustentación y resistencia. Eh, Como estas fuerzas son dependientes de la velocidad de vuelo, ya sabéis que evolucionan con el cuadrado de la velocidad, ¿vale? Ese término que va en la presión dinámica. En el fondo estamos diciendo que los esfuerzos o las fuerzas que se transmiten a la estructura van a ser también dependientes de esa velocidad y de ese factor de carga. Vamos a representar todas estas influencias en lo que se conoce como el diagrama de maniobras y el diagrama de ráfagas. Y bueno, básicamente toda esta literatura viene definida o viene fundamentada en las normas de certificación, tanto la americana como la europea, ¿vale? La FAR o EASA, que a lo mejor os suenan de otras asignaturas. Dependiendo el tipo de avión, pues no sería justo aplicarle la misma normativa o las mismas restricciones en términos estructurales. Con lo cual, bueno, pues ahí tenéis desde la FAR 22, la FAR 23 y la FAR 25, que es la más popular o la más extendida. Bueno, pues en cada uno de esos volúmenes se definen los límites estructurales y los test que hay que hacer en el desarrollo de una estructura aeronáutica para poder certificarla. ¿Vale? Lo cual vamos a estar viendo a lo largo del tema siempre velocidades, factores de carga hasta llevarlo a límites y bueno, la dependencia también en las altitudes de vuelo si no estamos hablando de velocidades equivalentes. ¿Qué tipo de esfuerzos o de cargas se puede encontrar una aeronave en su vuelo? Bueno, pues os refresco aquí el concepto de carga, ¿vale? Una carga es una fuerza exterior que actúa sobre la aeronave, sobre cualquier cuerpo. Normalmente las cargas se pueden ser de dos tipos, ¿vale? Pueden ser o bien estáticas, cuando se aplican gradualmente y no dependen especialmente del tiempo, ¿vale? Una carga que no varía a lo largo del tiempo, y las cargas dinámicas que por contra sí que se aplican a una velocidad determinada, ¿vale? Tienen cierta dependencia temporal. Los esfuerzos, bueno, pues los esfuerzos son las fuerzas internas que desarrolla cualquier cuerpo debido a que está sometido a cargas externas. Son de distinto tipo. Probablemente os suene. en una estructura puede trabajar en distintas condiciones. Puede trabajar a tracción si tienes dos fuerzas externas axiales que se contraponen. Puede trabajar la misma estructura a compresión, ¿de acuerdo? Únicamente cambiando el sentido de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Puede trabajar a flexión, ¿vale? Una estructura o un ala puede flexar, ¿vale? Imaginar pues una semiala sometida a su propio peso o bien a una distribución de sustentación. Puede haber también esfuerzos cortantes o de cizalladura,
¿vale? Pues que también hay que soportar. No sé si recordáis los esfuerzos que cuando definíamos lo que caracterizaba un fluido, eh, el fluido fluye porque tiene muy poca resistencia a este tipo de esfuerzos cortantes o tangentes a la superficie. Y puede estar sometido también a torsión, ¿vale? Una estructura puede pues retorcerse, por así decirlo, sobre su eje si aplicamos dos momentos o dos fuerzas torsores en cada extremo. ¿De acuerdo? Quería presentaros también, antes de entrar en profundidad a ver los diagramas de maniobras, uno de los ensayos estructurales más populares o más conocidos. No sé si conoceréis lo que es un ensayo a tracción. El ensayo de atracción es testear la resistencia de un material, y para ello lo que hacemos es someter una probeta. Imaginar una probeta es un cilindro compuesto del material que vamos a estudiar, a un esfuerzo axial de tracción. Vamos a aplicarle fuerzas en los dos extremos del cilindro y vamos a ver en qué momento, cómo evoluciona ante esas fuerzas en ambos extremos. En principio la fuerza que vamos a aplicar es estática. Vamos a mantenerla constante o la vamos a ir incrementando poco a poco. Bueno, aquí tenéis los distintos características que pueden predecir la evolución del material. El módulo de Young, el coeficiente de Poisson, no sé si sonará. Me interesa sobre todo que conozcáis lo que es la carga de rotura, las deformaciones elásticas y las deformaciones plásticas. No sé si os sonará. Se ve mejor en la siguiente figura. ¿De acuerdo? Esta es nuestra probeta que viene definida de fábrica con una dimensión determinada, L0, sin carga aplicada de ningún tipo. Y bueno, pues la probeta mide esa dimensión. Si, si con unas tenazas agarramos de ambos extremos y empezamos a aplicarle fuerza, pues con cualquier sistema hidráulico, por ejemplo, vamos a ir viendo que a poco el- la probeta, el cilindro se va a ir alargando, ¿de acuerdo? Bueno, pues normalmente se suele testear acero o aluminio, pero bueno, poco a poco el material va, va cediendo, va alargándose como si fuera un muelle. Si seguimos aplicando en fuerza, pues la deformación de la probeta se va incrementando, ¿vale? Esto lo podéis ver en esta escala vertical. Tenéis fuerza aplicada y, y deformación. Si seguimos aplicando fuerza, bueno, pues el material se sigue alargando. Normalmente en este tramo lineal, si llegado a un punto del ensayo canceláramos la fuerza, redujéramos la fuerza a cero, no pasaría nada, el material recuperaría, ¿de acuerdo? La probeta se comportaría pues como si fuera un muelle, recuperaría su longitud inicial. ¿Qué ocurre si seguimos sobrepasando, seguimos aplicando más fuerza en este ensayo de tracción? Pues llegaría a un punto en donde las deformaciones, ¿vale? Hasta aquí las deformaciones serían deformaciones elásticas. Si seguimos aplicando fuerza, llegaríamos a un punto
en donde las deformaciones comenzarían a ser elásticas, perdón, plásticas. ¿Qué quiere decir una deformación plástica? Pues una deformación plástica es que ya el material se ha deformado o se ha degradado de tal manera que ya no volvería a ser el mismo en caso de que desaparezcan las fuerzas aplicadas, ¿vale? Hemos deformado plásticamente esa probeta. Si continuamos aumentando la fuerza de tracción sobre la probeta, ¿eh? Pues lo que seguiría ocurriendo es que se iría deformando, ¿vale? Veis aquí más o menos en el medio se va estriando, se va haciendo cada vez más delgada ese cilindro hasta llegar a un punto en que rompería, ¿vale? Este sería la carga de rotura, la carga en la que la probeta ya se ha roto y tendríamos pues dos puntos, o sea, dos trozos, ¿vale? Ahí concluiría nuestro ensayo. Bueno, pues os lo comento porque, bueno, por así decirlo, en este ensayo se lleva la probeta hasta límites, ¿vale? Habéis visto una zona elástica en donde la probeta se comporta linealmente y recupera su distancia original, una zona plástica en donde la probeta ya tiene deformaciones o efectos observables y la hemos llevado hasta el punto de rotura. Bueno, pues algo parecido es lo que vamos a ver en el diagrama de maniobras, ¿vale? Os lo he traído para que tengáis un ejemplo bastante gráfico de lo que le puede ocurrir a una estructura en términos de resistencia y de elasticidad de materiales. Bien, si queremos certificar un avión para ponerlo en servicio y poder venderlo, las autoridades aeronáuticas de los distintos países nos van a exigir que certifiquemos, que demostremos que la estructura de ese avión que se ha diseñado, que se está proponiendo para volar, tenga la resistencia suficiente para soportar cualquier combinación de velocidades y factores de carga dentro del diagrama de maniobras, ¿vale? Y de ráfagas, en donde se va a encontrar el, el avión volando a lo largo de su vida, ¿no? Pensar que un avión, bueno, puede volar durante 30, 40 años de servicio y los más antiguos, los nuevos duran menos. Pero bueno, es un periodo largo de tiempo en donde el avión puede verse sometido a condiciones muy dispares, tanto medioambientales a lo largo del globo, pues como de velocidades, ¿no? Normalmente suele haber dos límites estructurales, los límites que se le exigen al constructor o fabricante de la aeronave, que es el encargado de certificar que esa estructura resiste, y los límites operacionales o los que se le dan al operador para que a lo largo de su ejercicio pues no tenga problemas estructurales, ¿de acuerdo? Son un poquito más restrictivos, ¿vale? Los constructores siempre se guardan un margen de seguridad para que la gente no lleve eh, el avión a esos límites. Posibles cargas que se puede encontrar en el avión en su vida, pues tenéis por supuesto, las cargas en vuelo, las cargas que se generan para poder desarrollar las distintas maniobras, tanto virajes verticales, virajes horizontales, ascensos, descensos, posibles incrementos de fuerzas que debidos a ráfagas de viento que se pueden encontrar,
bataneo, que veremos un poco lo que es más adelante, deflexiones de las superficies de control, ¿de acuerdo? Tenéis que ser conscientes que cada vez que se deflecta una superficie de control, un timón, un alerón, pues en el fondo se están generando fuerzas adicionales, estamos cambiando las sustentaciones en el ala y en ese timón que, bueno, generan ciertas cargas o ciertos esfuerzos en las uniones de los timones y de los controles al resto de la estructura. Vamos a tener distintas cargas inerciales dentro del avión y bueno, pues también en las situaciones de aterrizaje sobre todo eh, o de rodadura, el, el tren de aterrizaje va a sufrir impactos o va a tener que soportar estructuralmente ese tipo de cargas, ¿no? Y bueno, un caso también frecuente pueden ser los test de impacto debido a posibles pájaros o aeronaves que nos encontremos normalmente también en las proximidades de los aeropuertos, tanto en las maniobras de aterrizaje como despegue. Entonces la norma certificadora te pide que demuestres que el ala sigue siendo ala y que estructuralmente resiste ese tipo de impactos, ¿vale? Que pueden ser complicados, ¿no? Pensar que a lo mejor cualquier ave pues puede rondar a lo mejor los 10 kilos volando a, o impactando contra el ala a una velocidad, a la velocidad que lleva el avión, ¿vale? Pues rondando los 300 nudos o mayores velocidades, en el fondo la energía cinética de ese impacto es importante y puede dañar partes sensibles del ala y del motor, ¿vale? O de la propia cabina. Bien, pues vamos a intentar explicar el diagrama de maniobras, ¿vale? El diagrama de maniobras o VN es un gráfico en donde se van a representar los factores de carga a los que está sometida la aeronave en el eje vertical, ¿vale? Y en el eje horizontal vamos a representar las velocidades equivalentes, ¿de acuerdo? Las EAs, el concepto que hemos visto anteriormente. En- Entonces, bueno, pues básicamente en ese diagrama vamos a representar pues todas las posibles maniobras, ¿vale? Toda la envolvente de vuelo en donde se va a poder encontrar sometido nuestra aeronave. Los límites, pues ya os digo, van a venir marcados sobre todo por las normas certificadoras y van a ser dependientes del tipo de aeronave. No van a ser, el diagrama va a tener la misma apariencia, pero los valores numéricos de esos límites pues van a ser distintos, van a adaptarse a cada tipo de aeronave, ¿vale? Un- un avión pues comercial pesado va a estar sometido como mucho a 2,5 y pues para el caso de cazas pues, ese límite se puede llevar hasta 9, ¿de acuerdo? La mayoría de los ejemplos que os voy a poner van a estar basados en la CS25, ¿vale? Que es la más popular, la más extendida. Bien, bueno, pues el aspecto del diagrama lo tenéis representado en la figura que hay ahora mismo en pantalla. Sería bueno pues, que fuerais capaces de pintarlo por vosotros mismos para que de alguna manera aprendierais las distintas zonas y los distintos puntos
de los que consta el diagrama. ¿Vale? Ya os digo, aquí tenéis en el eje vertical el factor de carga y en el eje horizontal las velocidades de vuelo, la velocidad equivalente. ¿Por qué velocidad equivalente? Pues porque como el avión va a estar sometido a múltiples combinaciones de velocidad y de altura, si no se fuera velocidad equivalente, tendríamos que hacer un diagrama similar a este para las posibles altitudes de vuelo. Con lo cual, si ya es complejo el análisis, hacerlo en función de la altitud de vuelo, pues aumentaría todavía más el número de casos. Y en términos estructurales, pues bueno, no sería tampoco muy, muy, muy didáctico, puesto que las fuerzas, las cargas y las deformaciones eh, van a venir determinadas pues por la presión dinámica, ¿no? Por la presión dinámica global que sufra la estructura. Bien, pues si empezamos a ver las distintas zonas. Tenéis en las zonas de velocidades bajas, ¿de acuerdo? Aquí estaría el avión parado en tierra, ¿vale? Sabéis bueno, va a haber un tramo de velocidades en donde el avión no va a poder volar porque todavía las alas no ejercen la sustentación necesaria para compensar el peso, para levantar el peso del avión. Esto es lo que se conoce como la zona de pérdida, ¿vale? Pérdida positiva, ¿de acuerdo? Por encima, a esta velocidad, el, el avi- el avión nunca va, como mucho va a sufrir el factor de carga que os marca esta línea. Nunca, el avión no va a ser capaz de generar mayores factores de carga, ¿de acuerdo? Porque la L no da, ¿de acuerdo? La sustentación no es máxima en el punto de pérdida. El, este punto, ya digo, el VA sí que se define como VA es la velocidad de pérdida, la velocidad de stall por la raíz cuadrada del factor de carga límite, ¿de acuerdo? De este punto. Luego, también vamos a tener un factor de carga negativo o una zona de pérdida negativa, que es esta curva que tenéis representada en la parte inferior del diagrama. ¿De acuerdo? Sería la pérdida aerodinámica del ala para ángulos de ataque negativos. Bien, luego en la norma define tres números mágicos que tenéis representados aquí. Tenéis el N1 o la carga límite, conocido como carga límite. Tenéis el N2, otro número determinado por la norma, y tenéis el N3, que es el factor de carga límite para valores negativos, lo equivalente al N1, pero con valores negativos. Estos tres números vienen impuestos por la norma, ¿de acuerdo? Los podéis encontrar en la CS25 y para cada tipo de avión. Bien, si definimos estos dos puntos, pues ya os digo, este sería el factor de carga límite que nos exige la norma, nos marcaría este contorno entre A y C y nos marcaría este contorno entre F y E. ¿De acuerdo? Vamos, el avión nunca, en priori, no va a haber más factores de carga que este. En esta zona de aquí, bueno, tenéis para factor de carga 1, sabéis que es el factor de carga de cuando el avión está con las alas a nivel y nivelado. Y en esta zona de aquí, pues serían las distintas maniobras. Cada punto aquí representaría una maniobra, un viraje, un ascenso, un picado
a las distintas velocidades equivalentes, qué factor de carga obtendríamos, ¿vale? Si recordáis del tema de mecánica de vuelo, veíamos qué factor de carga era característico de esa maniobra o qué maniobra hacíamos, o sea, qué factor de carga necesitábamos para poder ejecutar esa maniobra. Si seguimos aumentando la velocidad de vuelo, llegaríamos al punto C, que se conoce como la velocidad de crucero, ¿de acuerdo? Esa es la máxima velocidad de crucero que puede alcanzar nuestro aeronave, ¿de acuerdo? Por diseño de la aeronave, por el grupo de motor, por la aerodinámica, digamos que la aeronave en crucero no va a poder sobrepasar esa velocidad. ¿Qué nos queda? Bueno, pues podríamos aumentar un poquito más la velocidad de vuelo de la aeronave si picamos, o sea, hacemos un descenso pronunciado, ¿vale? Podríamos llegar a lo que se conoce como VD o D de diving, de picado o zambullida en inglés, ¿vale? Bueno, básicamente conseguiríamos unos pocos nudos más, ¿vale? No están tan alejadas como se puede intuir aquí en la figura, pero esta sí que sería la velocidad máxima que puede encontrarse nuestro avión, ¿vale? Veis que el factor de carga aquí también se reduce. El N2 suele ser menor que el N1, el factor de carga límite. Bueno, pues ¿cómo cerramos el diagrama? Pues básicamente pues con dos líneas rectas, ¿de acuerdo? Aquí unimos el punto E con el punto D2 y el punto C con el punto D1 y tendríamos completado el diagrama de maniobras. Por encima de ese factor de carga límite, de ese N1, ¿vale? La norma define dos factores de carga adicionales. ¿Eh? Tenéis el factor de carga que ocurre al 25% de N1 y tenéis el factor de carga que ocurre al 50% de N1, ¿vale? Serían factores de carga superiores que estarían por encima del factor de carga límite, ¿vale? Volverán a salir en los posteriores diagramas. Bien, pues seguimos. Bueno, aquí tenéis el nombre de los distintos puntos del diagrama, ¿vale? Y importante, me interesa que seáis capaces de distinguir entre el factor de carga límite y el factor de carga último. El factor de carga límite es aquel factor de carga que se define como el máximo que se supone que se puede encontrar el avión en su vida en servicio durante el tiempo que esté operativo ese avión. Es un número, bueno, es un número teórico, es un número basado en la experiencia y ya os digo, viene fijado eh, por la norma. ¿De acuerdo? En el diseño de cualquier tipo de estructura, en cualquier puente, en cualquier edificio, pues bueno, en cualquier estructura se diseña haciendo una previsión, haciendo un estudio de las posibles cargas o esfuerzos que se va a encontrar esa estructura. Los edificios aquí en España no soportan o no se diseñan de la misma manera que los edificios que se puedan hacer en Japón. ¿De acuerdo? A lo mejor en Japón tienes en cuenta que si es una zona que puede sufrir terremotos, pues las cargas estructurales, lo que tienen que resistir esos edificios va a ser mucho mayor que lo que podemos tener aquí, ¿no? En otras zonas del planeta. Con lo cual, ya os digo, es un parámetro de diseño. Es el máximo factor de carga
que se supone, que se considera, que se define que se va a poder encontrar el avión en servicio. Adicionalmente, y a modo de factor de seguridad, se define lo que se conoce como el factor de carga último, que normalmente es superior al factor de carga límite en un 50%, es 1.5 veces el factor de carga límite, que es, bueno, pues en principio es un coeficiente de seguridad, ¿de acuerdo? Por si, bueno, en esa predicción, en ese estudio previo que hemos hecho de las cargas que va a sufrir el avión, bueno, pues nos hubiéramos equivocado y se excediera. ¿Vale? En aeronáutica, pues no tenemos mucho margen, ¿de acuerdo? Porque todo, siempre que queramos darle seguridad a, a la estructura, normalmente se suele hacer dándole más material, dándole más densidad o más peso a la estructura. Con lo cual, bueno, pues eso lo tenemos restringido desde el punto de vista que tenemos todo el peso que aumentemos, pues vamos a tener que ser capaces de sustentarlo, ¿no? De levantarlo. Bueno, pues aquí tenéis un poquito más desarrollado el diagrama de maniobras. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? En esta parte de aquí, la zona de pérdida, pues puede venir marcada por la posición, por el grado de extensión de los flaps, ¿de acuerdo? Tendríais dos líneas de pérdida. La línea de pérdida con flaps recogidos, ¿vale? Que sería un poquito más baja. Y la línea de pérdida con los flaps extendidos, que sería pues la que tenéis aquí punteada, que veis que sube un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Eh, es lógico, ¿no? Cuando extendemos los flaps, estamos generando, para la misma velocidad, estamos generando mayor factor de carga, mayor sustentación. Bueno, tenéis igual, os explica un poco más en detalle cómo se van consolidando esos puntos. Y bueno, pues en el fondo el diagrama tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Ya os digo, viene limitado para velocidades bajas por la zona de pérdida o de máxima sustentación posible. La parte superior, la marca la norma, viene fijada por el factor de carga límite. De forma análoga para factores de carga negativos vamos a tener una pérdida de negativa y un límite, un factor de carga límite negativo. Y bueno, aquí vendríamos fijados por la máxima velocidad de vuelo del avión. Por encima del factor de carga límite, ¿vale? Y hasta llegar al factor de carga último, ¿vale? Tenemos una zona que se conoce como zona de fallo, ¿de acuerdo? Y por encima del factor de carga último tenemos lo que se conoce como zona de fallo estructural, ¿vale? Tendréis que distinguir entre daño y fallo estructural. También de forma análoga para factores de carga negativos, ¿vale? Va a haber una zona de daño estructural y una zona de fallo mucho más pequeña, ¿vale? Normalmente los aviones están diseñados para soportar factores de carga positivos, ¿no? En mayor medida. ¿Qué ocurre aquí en estas distintas zonas? Pues bueno, dentro de este diagrama de maniobras, si queremos certificar el avión, tenemos que asegurar que la aeronave no sufre ningún tipo de degradación, de daño o de efecto secundario en la estructura, ¿vale? Podremos volar, podemos hacer los virajes, los ascensos que consideremos, que van a requerir unos factores de carga determinados,
pero tenemos que asegurar estructuralmente la integridad de la aeronave, ¿de acuerdo? Sería equivalente a lo que a la zona elástica que hemos visto en el ensayo de tracción. Si seguimos aumentando los factores de carga, ¿de acuerdo? Y sobrepasamos el factor de carga límite, la norma nos habla de una zona de daño estructural, ¿de acuerdo? Aquí la norma nos permite que la estructura se pueda degradar, pueda sufrir algún tipo de efecto o de daño, ¿vale? Ya no sería la misma estructura que teníamos, ¿vale? Sería lo que, por analogía con el ensayo de atracción, sería la zona de daño plástico, la zona de plástica de la probeta. De tal manera, lo que no nos permite la norma es que la estructura rompa, ¿vale? El avión tiene que resistir. Si seguimos aumentando el factor de carga al que sometemos la estructura, llegaríamos a la zona de fallo, ¿vale? Aquí este sería el factor de carga último y en el cual la estructura ya rompería. Ahí la estructura colapsaría y la norma, pues no nos exige que soportemos más carga más allá de ese factor de carga último, ¿de acuerdo? Em, ¿Qué valores característicos nos exige la norma? Ya os digo, que veis que todo viene marcado, todo viene en función de este factor de carga último, ¿vale? De este N1. Pues como os había adelantado, va a depender del tipo de aeronave, de la categoría de aeronave que estemos estudiando, ¿de acuerdo? Tendríamos que consultar una norma distinta para, para cada tipo de aeronave. El más común, bueno, pues para los aviones de transporte vamos a tener un factor de carga límite de 2,5 para factores de carga positivos y un factor de carga límite de -1 para factores de carga negativos. ¿De acuerdo? En función de este N1, de estos N1 y N3, pues tendríamos los factores de carga últimos, ¿vale? Tendríamos definidos la, la zona de daño y la zona de fallo, ¿vale? 2,5 por 1,5, ¿vale? Pues iríamos hasta los 3,75 y hasta el 1,5 negativo, ¿de acuerdo? Ya os digo, a la autoridad certificadora tenemos que demostrarle ambos comportamientos, que por debajo de este factor de carga límite la estructura no sufre ningún tipo de deformación permanente y tenemos que demostrarle el punto de rotura, que la norma, que nuestra estructura no rompe, no colapsa antes de alcanzar este factor de carga último, ¿de acuerdo? Podéis ver en los vídeos de la asignatura el- un ensayo a tracción de un ala, creo que es de un 777, en donde se somete la estructura del ala a tracción, a flexión, ¿vale? Se va aumentando poco a poco como se aumentara la sustentación en el ala y bueno, pues se va midiendo, se va viendo el factor de carga a la que está sometido y en qué punto rompe, ¿vale? Es interesante que lo veáis. Para los distintos tipos de aeronaves, pues bueno, pues ya veis, el factor de carga límite pues varía, ¿vale? Desde los 3,8 o los 9 que puede alcanzar un caza. Pero bueno, la forma, la geometría del diagrama se conserva.
Bien, ¿qué nos queda? Ya más o menos hemos visto los requisitos o los requerimientos estructurales que le vamos a pedir a nuestro avión en función de las maniobras que queramos hacer o de todas las posibles maniobras que queramos realizar. Nos queda de alguna manera caracterizar las, perdón, nos queda de alguna manera caracterizar las posibles cargas que pueda sufrir nuestra aeronave debidas al entorno, al ambiente en donde se mueven, ¿no? Bien, pues para ello, de alguna manera, pues es lo que se define el diagrama de ráfagas, ¿vale? Es un diagrama bastante sencillo. Os voy a presentar en qué consiste. Y bueno, ya os digo, es un modelo simplificado, pero que nos sirve para estudiar el comportamiento de la estructura frente a este tipo de ráfagas o de vientos. Bueno, si imaginar que vais volando con un avión, un vuelo nivelado horizontal con una velocidad de vuelo VE, velocidad equivalente, y que vais a cruzar, os vais a encontrar con una ráfaga vertical de intensidad U, como la que tenéis aquí. ¿Vale? Bueno, pues el factor de carga que tenía el avión antes em, era 1, ¿vale? El factor de carga sin ráfaga en vuelo horizontal es 1. Cuando el avión se encuentre esta ráfaga vertical ascendente, lo normal es que al verse incrementado el ángulo de ataque, pues haya un incremento en el factor de carga que va a sufrir, ¿no? La estructura. Si os venís aquí a la fórmula, a partir de la definición del factor de carga, bueno, pues ya sabéis que es la sustentación partido por el peso. ¿No? La sustentación que va a haber el avión cuando sobrevuele la ráfaga, pues va a ser la misma sustentación que tenía antes de ella, más un incremento, un aumento de sustentación. Como esta sustentación inicial pues era igual al peso, pues os pone L0 igual al peso, ¿de acuerdo? Si operáis un poco y dividís aquí, vais a tener el peso entre pesos daría un 1 y más este incremento de sustentación que va a venir marcada por este incremento de ángulo de ataque dividido por el peso. Seguís operando y bueno, básicamente llegáis a, eh, a, a que el incremento de ángulo de ataque pues es función de la velocidad de la ráfaga dividido por la velocidad de vuelo del avión, ¿no? Un poco lo que tenéis aquí representado. Bien, si esto lo llevamos a nuestro diagrama VN, pues lo que vamos a tener son unos rayos que salen, ¿vale? Tenéis aquí el factor de carga 1, velocidad y factor de carga. Si no hay ráfagas, si la velocidad de ráfaga es nula, pues bueno, el factor de carga no se ve modificado. Él sigue siendo la unidad, ¿no? Si la ráfaga es ascendente, ¿vale? Y a medida que cada vez sea más intensa, que la velocidad U sea mayor, lo que vamos a tener son rectas o rayos que salen desde el origen, vamos, desde el punto 0,1, desde este punto, y que aumentan a medida que aumentan pues la velocidad equivalente, la velocidad de vuelo de la aeronave, ¿de acuerdo? Cuanto más rápido vaya el avión o entre el avión en esta ráfaga, pues más factor de carga va a sufrir. ¿Vale? Cada una de estas ráfagas pues sería, pues ya os digo, para una intensidad distinta de viento, de ráfaga.
Si la ráfaga fuera descendente, ¿de acuerdo? En lugar de ir de abajo hacia arriba, tuviera sentido contrario, fuera de arriba hacia abajo, pues tendríamos las ráfagas irían descendiendo, ¿vale? Sería la parte inferior. Bien. Bueno, pues si hemos entendido el diagrama de maniobras y el diagrama básico de ráfagas y los juntamos, lo que tenemos o lo que obtenemos es lo que se conoce como el diagrama compuesto. ¿Eh? En el fondo es donde se va a ver sometido nuestro avión, ¿de acuerdo? Nuestro avión va a realizar unas maniobras dentro de una atmósfera, dentro de un aire. Entonces, bueno, pues va a poder, el que nos va a interesar es eso, el conjunto de ambos diagramas. Básicamente lo que hace el diagrama de maniobras es modificar ligeramente los puntos o las zonas que habíamos definido en el diagrama de maniobras básico. Aquí, yo creo que aquí se ve mejor en esta figura. ¿Veis? Los rayos debido a las distintas ráfagas, pues lo que van a hacer es dentro de lo que era el diagrama de maniobras, pues no tendrán efecto, pero en otros puntos, pues lo que nos van a hacer es ampliar esa región, esa zona en donde la aeronave no puede sufrir ningún tipo de daño o en términos estructurales. Lo amplía, por así decirlo, la zona de maniobras. Vale, ¿cómo se demuestra esto? Pues bueno, en términos de demostrárselo a la autoridad competente, pues es cierto que es imposible investigar todos los posibles puntos del diagrama, ¿vale? Ya estamos usando el concepto de velocidad equivalente para reducir la dependencia con la altitud de vuelo, pero tenemos múltiples puntos a estudiar, ¿no? Pues lo que se suele hacer es estudiar los puntos más significativos, los puntos más extremos, más críticos, ¿de acuerdo? Y bien se pueden argumentar con bien ensayos en tierra, ensayos estructurales en tierra, en simulaciones numéricas, desarrollos teóricos, o bueno, ya os digo que muchos, finalmente, pues hay que demostrarlo con ensayos en vuelo, ¿de acuerdo? Hay que llevar a la aeronave a estos puntos y ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Eso suele ser trabajo de los pilotos de ensayos. Y bueno, ya os digo, muy pocos pilotos llevan el avión hasta estos límites, ¿de acuerdo? Normalmente los pilotos que operan las aeronaves, una vez que ya están certificados, pues bueno, se quedan siempre en una envolvente mucho más restrictiva. Aquí tenéis otro ejemplo de diagrama compuesto, ¿vale? Se siguen viendo, bueno, que lo tenéis en colores, pero bueno, se sigue distinguiendo muy bien la zona de pérdida positiva, la zona de pérdida negativa. ¿Vale? Aquí tenéis el factor de carga 1, bueno, lo que es la zona de vuelo a nivel. En principio esta es segura. Las distintas maniobras, ¿vale? Y ya os pone en naranja las zonas de daño, ¿de acuerdo? Y en rojo lo que es la zona de fallo. ¿Qué ocurre normalmente en esta zona? Una vez que hemos aumentado hemos sobrepasado la velocidad máxima de crucero y nos acercamos hacia la velocidad máxima de picado. Bueno, pues podemos tener, es una zona que se dice de no exceder. Podemos tener otro tipo de efectos. Podemos tener lo que se viene a conocer como flutter, bataneo o distintos fenómenos que vienen asociados, efectos aerolásticos que se suele decir, ¿de acuerdo? Bueno, para
para haceros una introducción de este tipo de efectos, ya os digo, lo que se conoce como flutter, en- hasta ahora, hasta todo lo que hemos visto en el curso, eh, hemos pensado, hemos supuesto que, que el avión nunca se deforma, por así decirlo, es infinitamente rígido, que por mucha sustentación o por mucha resistencia eh, que, a la que le sometamos, el avión nunca se deforma estructuralmente, siempre mantiene la misma geometría, ¿vale? O sea, es como decir que no estamos cambiando la curvatura o el espesor de nuestro perfil. Eso es cierto, pues ya os digo, normalmente en cierto rango de velocidades, ¿vale? No tenemos que olvidar que si aumentamos la velocidad, como las fuerzas aerodinámicas aumentan cuadráticamente con el cuadrado de la velocidad aerodinámica, a poco que vayamos aumentando la velocidad aerodinámica, estamos aumentando en mayor medida las fuerzas a las que están sometidas la estructura. Bueno, pues llegado un punto, si las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre la aeronave son más dominantes o pesan más que las fuerzas estructurales, lo que es capaz de resistir estructuralmente nuestro avión, pues lo que va a ocurrir es que la aeronave, por así decirlo, la estructura es más frágil, es más débil que la aerodinámica. La estructura puede deformarse, se va a empezar a deformar y de alguna manera ese cambio de la forma, de la geometría, esa deformación estructural va a cambiar o va a modificar la aerodinámica también. Entonces se entra ahí en un círculo vicioso en donde, bueno, la estructura puede, puede estabilizarse, puede no aumentar ese tipo de deformaciones y ese tipo y ese aumento de fuerzas aerodinámicas, o puede ser un fenómeno divergente, ¿de acuerdo? Un fenómeno inestable que a medida que se aumentan esas deformaciones, pues el aumento de las fuerzas aerodinámicas hace que la estructura acabe fallando, acabe colapsando, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, que es esto se empezó a estudiar hace tiempo ya en- primero en estructura civil, pero bueno, vais a ver que también puede ocurrir, ¿de acuerdo? El ejemplo más famoso, pues lo tenéis aquí en este vídeo, es lo que se conoce como el puente de Tacoma, ¿vale? Bueno, pues esto es un puente en Estados Unidos. Un día de viento empezó, por así decirlo, a contornearse, ¿no? A flexar, a torsionarse. Y en principio, pues no se sabía muy bien por qué, hasta que se estudió el puente en términos aerodinámicos, ¿vale? Bueno, pues el hecho que esas amplitudes fueran cada vez a más, ¿veis? Que cada vez las deformaciones aumentaran, pues acabó haciendo que el puente colapsara o rompiera, eh, como podéis ver. ¿De acuerdo? No, a partir de este momento, pues bueno, pues son muchos los edificios que se tienen que estudiar o que sí, se tienen que analizar en términos estructurales, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada vez que un arquitecto hace un- una superficie, un tejado, un edificio,
pues cada vez más ligero, más liviano, pues de cristal, con formas más o menos curvadas. Estoy pensando pues a lo mejor en la T4 de Barajas o también tenéis un hotel en Avenida América que es bastante conocido, que tiene pues prácticamente un ala suspendida en altura. Bueno, pues eso en el fondo lo que hace que los días que hay viento, pues se generan fuerzas aerodinámicas que pueden hacer colapsar la estructura. Ya os digo, pues otro ejemplo que os quería enseñar, pues es a la hora de fabricar un ala, es decir, en el taller de casa, pues bueno, elegiríais el tipo de perfil, en principio, como hemos visto, un NACA de la serie 4. Se podría fabricar las costillas, los largueros en el taller. Se hace el pertinente montaje. ¿De acuerdo? Pues en principio hasta aquí sin problema, ¿no? Como hemos venido estudiando, como habéis visto en las asignaturas, se pone el recubrimiento, se termina de fabricar y bueno, no lo vamos a llevar a vuelo, vamos a hacer un ensayo montando el ala en nuestro coche, en nuestro vehículo. ¿De acuerdo? Vais a ir viendo aquí que ligeramente vamos a ir aumentando la velocidad de nuestro coche hasta donde nos lo permita, ¿vale? Tampoco vamos a ir a velocidades extremadamente altas, ¿vale? Quiero que observéis el comportamiento que va a tener el alerón, el ala y la punta del ala, ¿de acuerdo? A medida que aumentemos la velocidad. ¿Veis? 30 kilómetros, 40 kilómetros, veis que el perfil, el alerón ya empieza a vibrar, por así decirlo, tiene una vibración propia. A 80 kilómetros, que en principio no es nada desorbitado, el alerón está totalmente fuera de control, ya os digo, ahí no es que el piloto lo esté moviendo, porque ya veis que no hay sistema de control ni asistido, y veis que a 110 el, el ala, bueno, pues acaba colapsando, la estructura acaba rompiendo. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, aquí lo veis a cámara lenta para que veáis cómo poco a poco va aumentando la frecuencia de esas oscilaciones. Lo que ha ocurrido aquí es que, bueno, pues a medida que se ha ido aumentando la velocidad, las fuerzas aerodinámicas se han visto incrementadas y la deformación, por así decirlo, la variación de la geometría y de la forma, lo que ha hecho es amplificar eh, esas fuerzas aerodinámicas, y las fuerzas aerodinámicas han vencido o han sido superiores a las fuerzas estructurales, ¿vale? La estructura, por así decirlo, no ha resistido, no ha mantenido la forma, se ha ido deformando poco a poco, y eso ha realimentado a las fuerzas aerodinámicas, que al final han acabado ganando y han acabado rompiendo la estructura. Ya os digo, tenéis multitud de ejemplos de este estilo. En, en el drive de la asignatura tenéis algún ejemplo, algún ejemplo más de Flutter, y vais a poder las vibraciones que se observan en el ala, como los estabilizadores horizontales y verticales son bastante, son bastante típicos. Con lo cual, ya os digo, en esta zona este tipo de fenómenos son, pueden ocurrir. Entonces hay que determinar muy bien cuál es la velocidad máxima en donde la estructura empieza a sufrir este tipo de oscilaciones o de vibraciones. Os he subido el ensayo de Flutter del 380 para que veáis un poco en lo que consiste. Se instrumenta el avión con un montón de sensores
que miden tanto las velocidades, la velocidad de vuelo como las posibles deformaciones que pueda sufrir el avión a lo largo de toda su estructura. Y con un equipo en tierra, pues se va midiendo toda esa telemetría, todos esos datos, se van analizando y se le va pidiendo a la tripulación que aumente la velocidad, ¿vale? Poco a poco, nudo a nudo, hasta que ya se consideran que esas vibraciones o que esas aceleraciones son, son excesivas y que, bueno, pues si aumentáramos un poquito más la velocidad, el, bueno, pues la cosa podría diverger y acabar con el avión, ¿no? Entonces ahí se para el ensayo y se fija la velocidad estructural, o sea, la velocidad de no exceder. Bueno, pues para la parte de cargas en tierra, pues ya os lo he comentado en la introducción, el que nos va a interesar estudiar en este caso es el tren de aterrizaje. La norma certificadora pues, igual exige que demostremos que el tren de aterrizaje es capaz de soportar las cargas a las que se va a ver sometido el avión en los distintos despegues, aterrizajes con dos ruedas, con una rueda, en caso de fallo. Bueno, pues estructuralmente el tren de aterrizaje tiene que ser capaz de absorber pues gran parte de ese impacto. Eh, bueno, os he puesto aquí un modelo sencillito de cómo caracterizar ese tren de aterrizaje. Se define, bueno, pues vamos a intentar verlo. Se define un factor de carga como el cociente entre la fuerza que soporta el tren de aterrizaje dividido por el peso, ¿de acuerdo? Hasta aquí, pues como un factor de carga más, ¿vale? Y luego se plantea en términos de energía el balance al que se ve sometido ese tren, ¿de acuerdo? Bueno, pues os pongo aquí la energía de un muelle, pues va a ser la fuerza por su elongación, su desplazamiento, ¿vale? El desplazamiento del tren va a ser igual a la energía cinética que tiene que ser capaz de absorber ese tren, ¿vale? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad se pone aquí? Pues el RD es el rate descent, ¿de acuerdo? Es la velocidad vertical de descenso del avión. Por supuesto, esto es importante que lo entendáis. El avión va a llevar una velocidad de vuelo, va a llevar unos nudos, unos kilómetros por hora en esa aproximación, ¿vale? Por encima de la velocidad de pérdida en esa maniobra. Pero el tren de aterrizaje no va a absorber toda esa energía cinética, ¿vale? Realmente el tren de aterrizaje cuando está desplegado en posición vertical, lo que va a absorber, lo que tiene que ser capaz de absorber mediante su elongación o su deformación, es únicamente la componente vertical o de descenso del avión, ¿de acuerdo? Eh, Sería inviable, pues eso, llevar a bordo un tren de aterrizaje capaz de absorber toda la velocidad, toda la energía cinética del avión, ¿no? Únicamente consideramos la energía cinética debido al descenso. Si operáis y recolocáis los distintos términos, bueno, pues llegáis a esta relación que tenéis aquí, ¿vale? El factor de carga que va a soportar el tren es la velocidad de descenso al cuadrado dividido por dos veces la gravedad y por la longitud de recorrido del amortiguador, ¿vale? En el impacto. Bueno, pues en lo que nos pide, hemos llegado, pues eso, a la conclusión de que el factor de carga depende únicamente de la velocidad de descenso y del recorrido del amortiguador del tren.
lo que nos pide la norma es, bueno, pues que seamos capaces de demostrarle que el tren de aterrizaje soporta esas soporta estructuralmente las velocidades, ¿de acuerdo? La velocidad de descenso para dos situaciones, ¿vale? Para dos situaciones que vienen marcadas por los pesos máximos de despegue y de aterrizaje. ¿Vale? Lo tenéis en la siguiente figura. ¿Veis? Lo que nos dice la norma es que para el peso máximo del despegue, el, que supuestamente es la más restrictiva, la norma nos permite una menor velocidad de descenso, ¿vale? Tenemos que ser capaces de absorber para este peso un impacto a, a 6 pies por segundo o los 1,8 metros por segundo, ¿vale? Esto, bueno, pues ya os digo, normalmente si estamos a MTOW, pues sería un despegue frustrado. Y para el peso máximo al aterrizaje, ¿vale? Que como ya sabéis va a ser siempre menor que el MTOW, ¿vale? La diferencia aquí va a ser el combustible. Bueno, pues es un poquito más exigente la norma nos exige que seamos capaces de soportar una rate descent mayor de 3 metros por segundo o hasta los 600 pies por minuto, ¿vale? Es una toma ya un poquito más dura, ¿vale? Dentro de estas velocidades y a estos pesos, el, el, el tren tiene que mantenerse estructuralmente a salvo, ¿vale? Luego adicionalmente, pues bueno, hay más pruebas para el taxi, la rodadura y el steering, ¿de acuerdo? Hay más exigencias en términos de estructurales para el tren, ¿vale? Pero bueno, quería traeros únicamente un ejemplo. Y bueno, pues a continuación tenéis el anexo 2, donde bueno, pues entran más en detalle o el cálculo de los distintos puntos del diagrama, por si queréis consultarlos, ¿vale? En principio no vamos a verlo, ¿vale? Es un tema denso y ya os digo, casi el que tenga interés pues pueda consultar mejor la norma directamente, pues, tanto la CS23, la CS25 o la versión americana, para que veáis un poco de dónde aparecen todas estas cifras y todos estos números, ¿vale? Muchos de ellos, os digo, se pueden considerar números mágicos o prefijados por la norma, pues en función de pues, experiencias previas, el estado de la tecnología y bueno, pues en función de los distintos comités, ¿no? de expertos que tienen los organismos, ¿vale? No intentéis buscar un significado físico a muchos de ellos porque no lo tienen, ¿vale? Hay factores de seguridad, hay múltiples correlaciones. Si acaso destacaros eso, que la VA, la velocidad de diseño de maniobra, pues será siempre mayor o igual que la velocidad de pérdida por la raíz cuadrada del factor de carga límite, ¿vale? Ya digo, el factor de carga límite va a depender del tipo de aeronave. Ojo, cuidado también a las unidades, que muchos de estos números pues pueden venir en unidades imperiales, ¿vale? Y bueno, pues la VD, un poco esto es lo que os quería contar, ¿de acuerdo? Así que
Muchas gracias y, y hasta aquí me despido.